bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Sofía Badel y Karin Jiménez. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro, Analizar, Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill, ya en nuestro último episodio. Y si te va gustando lo que estás escuchando, danos amor y regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Recordando lo que aprendimos en el episodio anterior, el miedo a la enfermedad crea una particularidad para ser propenso a las mismas por autosugestión. El miedo a la pérdida del amor puede ser el miedo más peligroso de todos. Te puede llevar a la demencia. El temor a la vejez te limita. Cuando estás en la época más fructífera es cuando llegas a la edad de la sabiduría luego de los 40 años. El miedo a la muerte se basa en la ignorancia de la trascendencia. Aprovecha el hoy y no temas el mañana, sácale provecho a la vida. La mejor forma de combatir los miedos es aprovechando el tiempo y ocupando tu mente. Ahora continuamos con el capítulo 15 ya para finalizar este libro. El taller del diablo, la séptima maldad básica. Pam. Además de los 6 temores básicos, las personas sufren de otro mal, que constituye un terreno fértil en el que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es tan sutil que muchas veces no se detecta su presencia. Esta aflicción no puede clasificarse apropiadamente como un miedo. Está más profundamente arraigada y suele ser más perjudicial que todos los temores anteriores. A falta de un nombre mejor, llamaremos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Las personas que acumulan grandes riquezas siempre protegen a sí mismas de esta maldad. Los pobres nunca lo hacen. Aquellos que triunfan en cualquier profesión han preparado su mente para resistir a este mal. Si el lector que está leyendo, o en este caso el oyente que escucha, esta filosofía con el fin de acumular riquezas, debería examinarse muy detenidamente para determinar si es susceptible a las influencias negativas. Si omite este autoanálisis, perderá su derecho a alcanzar el objetivo de sus deseos. Invito al lector, o en este caso al oyente, a hacerse el análisis. Después de leer o escuchar las preguntas del autoanálisis, debe tomar en consideración sus respuestas de forma rigurosa. Debe enfrentarse a la tarea con el mismo esmero con el que buscaría cualquier otro enemigo que supiera que lo está esperando al acecho y ocuparse de sus propios fallos, tal y como lo haría con un enemigo más tangible. Uno puede protegerse fácilmente de los ladrones de las autopistas, porque la ley proporciona una cooperación organizada en su beneficio. Pero la séptima maldad básica es más difícil de dominar porque ataca cuando uno no es consciente de su presencia, cuando está dormido y cuando está despierto. Además, sus armas son intangibles porque solo consisten en un estado mental. Este mal también es peligroso porque golpea de tantas formas distintas como experiencias humanas hay. Algunas veces se introduce en la mente por medio de las palabras bien intencionadas de nuestros propios familiares. En otras ocasiones se lleva por dentro a través de tu propia actitud mental. Siempre es tan letal como un veneno, si bien no puede matar tan rápidamente. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegernos de las influencias negativas, tanto las que uno genera como de las que resultan de las actividades de personas negativas a nuestro alrededor, debemos reconocer que tenemos fuerza de voluntad y usarla constantemente hasta que construya un muro de inmunidad en nuestra propia mente contra las influencias negativas. Debemos reconocer el hecho de que nosotros y todos los demás seres humanos somos vagos, indiferentes y susceptibles por naturaleza a todas las sugerencias que armonizan con nuestras debilidades. Debemos reconocer que, por naturaleza, somos susceptibles a los 6 temores y debemos establecernos hábitos con la finalidad de contrarrestar todos estos miedos. Debemos reconocer que las influencias negativas con frecuencia operan en nuestra mente a través del subconsciente. Por lo tanto,
resultan difícil de detectar y debemos mantener nuestra mente cerrada ante todas las personas que nos discriminen o desalienten de algún modo. Uno debe vaciar el interior de su botiquín, tirar todas las pastillas y dejar de complacer a los resfriados, los achaques, los dolores y las enfermedades imaginarias. Debemos buscar deliberadamente la compañía de personas que nos influyan para que pensemos y actuemos por nosotros mismos. No debemos suponer que ocurrirá problemas porque es una actitud que tiende a no decepcionar. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es el hábito de dejar la mente abierta a las influencias negativas de los demás. Esta debilidad es la más dañina, porque la mayoría de las personas no reconocen que pueden sufrirla, y muchos de los que sí lo admiten, descuidan o se niegan a corregir este mal hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. He preparado la siguiente lista de preguntas a fin de ayudar a los que deseen verse como lo que realmente son. Uno debe leer o escuchar las preguntas y responder en voz alta para poder oír su propia voz. Eso hará que le resulte más fácil ser honesto consigo mismo. Preguntas de la prueba de autoanálisis. ¿Se queja con frecuencia de sentirse mal? Y si es así, ¿cuál es la causa? ¿Encuentra defectos en los demás a la mínima provocación? ¿Comete errores frecuentemente en su trabajo? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Es sarcástico y ofensivo en sus conversaciones? ¿Evita deliberadamente asociarse con otras personas? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Sufre con frecuencia de indigestión? En caso afirmativo, ¿cuál es la causa? ¿Le parece que la vida es fútil y el futuro desesperanzador? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Le gusta su trabajo? En caso negativo, ¿por qué? ¿Siente con frecuencia lástima de sí mismo? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Tiene envidia de aquellos que destacan más que usted? ¿A qué dedica más tiempo? ¿A pensar en el éxito o en el fracaso? A medida que pasan los años, ¿está ganando o perdiendo la confianza en sí mismo? ¿Aprende algo provechoso de todos los errores? ¿Está permitiendo que algún familiar o conocido le preocupe? En caso afirmativo, ¿por qué? A veces está en las nubes y otras veces en las profundidades del desconsuelo. ¿Quién es la persona que más le inspira? ¿Por qué? ¿Tolera las influencias negativas o desalentadoras que podría evitar? ¿Esté preocupado en su apariencia? En caso afirmativo, ¿cuándo y por qué? ¿Ha aprendido a enterrar sus problemas a base de estar demasiado ocupado como para molestarse por ellos? ¿Se considera un enclenque sin carácter si permitiera que los demás pensaran por usted? ¿Descuida hacerse una limpieza interna hasta que una intoxicación le vuelve malhumorado o irritable? ¿Cuántos alborotos evitables le molestan y por qué los tolera? ¿Recurre al alcohol, los narcóticos o los cigarrillos para calmar sus nervios? En caso afirmativo, ¿por qué no pone a prueba su fuerza de voluntad? ¿Alguien le asfixia? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Tiene un objetivo principal definido? En caso afirmativo, ¿cuál es y qué plan tiene para conseguirlo? ¿Sufre alguno de los 6 temores básicos? En caso afirmativo, ¿de cuáles? ¿Tiene algún método para protegerse de las influencias negativas de los demás? ¿Utiliza deliberadamente la autosugestión para hacer que su mente sea positiva? ¿Qué valora más? ¿Sus posesiones materiales o sus privilegios de poder controlar los propios pensamientos? ¿Se deja influir por los demás con facilidad en contra de su propio juicio?
Hoy ha añadido algo de valor a su provisión de conocimiento o estado mental. Se enfrenta directamente a las circunstancias que le hacen infeliz o solaya las responsabilidades. Analiza todos los errores y fracasos e intenta beneficiarse de ellos o adopta la actitud de que no es su deber. Puede nombrar 3 de sus debilidades más perjudiciales. ¿Qué hace para corregirlas? Anima a los demás a que le expliquen sus preocupaciones por compasión. Elige de sus experiencias cotidianas lecciones o influencias que le ayuden a progresar su nivel personal. Su presencia tiene, como norma general, una influencia negativa en los demás. ¿Qué hábitos de los demás le molestan más? ¿Se forma sus propias opiniones o permite que los demás influyan en usted? Ha aprendido cómo crear un estado mental con el que puede protegerse de las influencias desalentadoras. Su trabajo le inspira fe y esperanza. Es consciente de que posee fuerzas espirituales con suficiente poder para permitirle mantener la mente libre de todos los tipos de miedo. Su religión le ayuda a mantener su mente positiva. Cree que es su deber compartir las preocupaciones de las otras personas. En caso afirmativo, ¿por qué? Si cree en el dicho, Dios los cría y ellos se juntan, ¿qué ha descubierto sobre sí mismo al analizar a los amigos que atrae? ¿Qué relación, si es que la hay, ve entre las personas con las que más se relaciona y las adversidades que pueden experimentar? ¿Es posible que alguna persona a la que considera un amigo sea en realidad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre usted? ¿Con qué criterios juzga si alguien es de ayuda o es perjudicial para usted? ¿Sus compañeros más íntimos son mentalmente inferiores o superiores a usted? ¿Cuánto tiempo al día dedica a su trabajo, dormir, divertirse y relajarse, adquirir conocimientos útiles, perder el tiempo? ¿Quién entre sus conocidos le anima más, le previene más, le desanima más, le ayuda más de otras formas? ¿Cuál es su máxima preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando los demás le ofrecen un consejo que no ha pedido, ¿lo acepta sin cuestionarlo o analiza su motivo? ¿Qué desea por encima de otras cosas? ¿Tiene la intención de adquirirlo? ¿Está dispuesto a subordinar todos sus demás deseos por este? ¿Cuántas horas al día dedica a su adquisición? ¿Cambia de opinión a menudo? En caso afirmativo, ¿por qué? Normalmente termina lo que empieza. Se impresiona con facilidad por los negocios, los títulos profesionales, los grados universitarios o la salud de los demás. Se deja influir fácilmente por lo que los demás dicen o piensan de usted. Se rodea de personas por su posición social o económica. ¿Quién cree que es la persona más importante que vive actualmente? ¿En qué aspectos esta persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a analizar y responder estas preguntas? Por lo menos es necesario un día para analizar y responder toda la lista. Si el lector, en este caso el oyente, ha contestado todas las preguntas sinceramente, sabe más sobre sí mismo que la mayoría de la gente. Si analiza detenidamente las preguntas y vuelve a ellas una vez a la semana durante varios meses, se sorprenderá de la cantidad de conocimientos valiosos que ha adquirido con el simple método de responder las preguntas con sinceridad. Si no está realmente seguro de alguna de sus respuestas, puede pedir el consejo de aquellos que lo conocen bien, especialmente de los que no tienen ningún motivo para halagarlo o lo ven a través de sus ojos. La experiencia será sorprendente. 1. Tiene el control absoluto sobre la única cosa, sus pensamientos. Esta es la verdad más importante y estimulante de todas, refleja la naturaleza divina del ser humano. Este privilegio divino es el único medio con el que uno puede controlar su propio destino. Si no logra controlar su propia mente, entonces puede estar seguro que no podrá controlar más nada.
Si uno tiene que ser despreocupado con sus posesiones, es conveniente que lo sea en relación con sus bienes materiales. Su mente es su estado espiritual. Debe protegerla y utilizarla con el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. A uno le han dado fuerza de voluntad para este fin. Desafortunadamente, no existe protección legal para los que por intención o ignorancia envenenan las mentes de los demás con sugerencias negativas. Este tipo de destrucción debería ser punible con enormes sanciones porque puede destruir, y a menudo lo hace, las posibilidades de uno adquirir bienes materiales que están protegidos por la ley. Personas con mentes negativas son las que intentaron convencer a Thomas Edison de que no podría construir una máquina que grabara y reprodujera la voz humana, porque, según decían, nadie había creado jamás una máquina así. Edison no las creyó. Sabía que la mente podría crear cualquier cosa que pudiera concebir y creer. Y ese conocimiento fue lo que hizo destacar al gran Edison del rebaño común. Personas con mentes negativas le dijeron a F.W. Woolworth que quebraría si intentaba llevar una tienda que vendiera a 5 y 10 centavos. No las creyó. Sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de lo razonable. Si respaldaba sus planes con fe, ejercicio, su derecho de dejar a un lado las sugerencias negativas de otras personas, y acumuló una fortuna de más de $100 millones. Personas con mentes negativas le dijeron a George Washington que no podía contar con ganar al ejército de los británicos, muy superior al suyo, pero ejercitó su derecho divino de creer, por lo que este libro lo pudo publicarse bajo el amparo de la bandera de los Estados Unidos, mientras que el nombre de Lord Cornwallis ha quedado relegado al olvido. Los escépticos se burlaron desengañosamente de Henry Ford cuando probó su primer automóvil construido con torpeza en las calles de Ritor. Algunos dijeron que aquellas cosas nunca serían prácticas. Otros dijeron que nadie pagaría por un aparato así. Ford dijo: "Le proporcionaré al mundo automóviles seguros", y lo hizo. Su decisión de confiar en su propio juicio le ha hecho acumular una fortuna cuyo mayor de lo que podrían gastar las 5 generaciones siguientes de sus descendientes. Para el beneficio de los que buscan vastas riquezas, cabe recordar que prácticamente la única diferencia entre Henry Ford y la mayoría de los más de 100,000 individuos que trabajan para él es que Ford tiene una mente que controla y los otros tienen mentes que no intentan controlar. He mencionado repetidamente a Henry Ford porque es un ejemplo asombroso de lo que puede cumplir una persona con una mente y una voluntad de controlarla. Su historia hace temblar los pilares que sustentan la excusa tan gastada: "Nunca tuve una oportunidad". Ford tampoco tuvo una oportunidad, sino que creó una oportunidad y la respaldó con persistencia hasta enriquecerse más que Creso. El control de la mente se logra con autodisciplina y hábito, o bien uno controla su mente o bien ésta lo controla a él. No hay compromisos a medias. El método más práctico para controlar la mente es el hábito de mantenerla ocupada con el propósito definido y respaldado por un plan concreto. El lector, en este caso el oyente, puede buscar el historial de cualquier persona que haya alcanzado un éxito notable y observará que tiene el control de su propia mente y además que ejercita ese control y lo dirige a la consecución de objetivos definidos. Sin este control, el éxito es imposible. 57 famosas excusas del antiguo sí
punto. Las personas que no tienen éxito tienen un rasgo distintivo en común. Conocen todas las razones del fracaso y tienen lo que creen ser excusas infalibles para dar una explicación convincente de su ausencia de éxito. Algunas de estas excusas son ingeniosas y pocas de ellas pueden justificarse por los hechos. Pero las excusas no pueden utilizarse para ganar dinero. El mundo solo quiere saber una cosa: ¿has logrado el éxito? Un analista de carácter elaboró una lista de las excusas que se usan más habitualmente. A medida de que el lector, en este caso el oyente, lea la lista, le aconsejo que examine detenidamente y determine cuántas de ellas utiliza. Y si que utiliza alguna, recuerde también que la filosofía de este libro hace que todas estas excusas se vuelvan obsoletas. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente empeño, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir un trabajo, si tuviera buena salud, si tuviera tiempo, si fuera una época mejor, si los demás me entendieran, si las condiciones de mi alrededor fueran distintas, si pudiera volver a vivir mi vida, si no temiera lo que los demás pudieran decir, si hubiera tenido una oportunidad, si ahora tuviera la oportunidad, si los demás no tuvieran nada en contra mío, si nada me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quiero, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a las personas adecuadas, si tuviera el talento de algunas personas, si pudiera hacerme valer, si hubiera aprovechado las oportunidades pasadas, si las personas no me sacan de quicio, si no tuviera que mantener mi hogar y cuidar de mis hijos, si pudiera ahorrar, si mi jefe me apreciara, si tuviera alguien que me pudiera ayudar, si mi familia me entendiera, si viviera en una ciudad, si pudiera volver a empezar, si tuviera libertad, si la personalidad de alguna persona, si no estuviera tan gordo, si se conocieran mis talentos, si pudiera tomarme un descanso, si pudiera saldar mis deudas, si no hubiese fracasado, si supiera cómo, si todos se opusieran a mí, si no todos se opusieran a mí, si no todos tuvieran tantas preocupaciones, si me pudiera casar con la persona adecuada, si las personas no fueran tan ingenuas, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si la suerte no estuviera en mi contra, si no hubiera nacido bajo el signo equivocado, si no fuera cierto que lo que debe ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en otro barrio, si no tuviera un pasado, si tuviera mi propio negocio, si los demás me escucharan, y esta es la más importante, tuviera el valor de verme como realmente soy, descubriría qué es lo que hago mal y lo corregiría, y entonces podría tener una oportunidad de beneficiarme de mis errores y aprender de la experiencia de los demás, porque sé que hay algo que hago mal. O de lo contrario, ahora estaría donde habría estado si hubiera dedicado más tiempo a analizar mis debilidades y menos en buscar excusas para encubrirlas. Crear excusas para encontrar explicaciones razonables del propio fracaso es un pasatiempo nacional, yo diría internacional. El hábito
es tan antiguo como la raza humana y es nefasto para el éxito. ¿Por qué las personas se aferran a sus excusas favoritas? La respuesta es obvia. Defienden sus excusas porque ellas mismas las creen. La excusa de una persona es fruto de su propia imaginación, y la naturaleza del ser humano es defender las propias invenciones. Crear excusas es un hábito profundamente arraigado y los hábitos son difíciles de romper, especialmente cuando nos proporcionan una justificación para aquello que hacemos. Platón tenía esta verdad en mente cuando dijo: la primera y la mejor victoria es conquistarse a sí mismo. Dejarse dominar por el propio ego es lo más vergonzoso e infame. Otro filósofo que tenía la misma idea en mente cuando dijo: fue una gran sorpresa para mí descubrir que la mayor fealdad que veía en los demás no era sino un reflejo de mi propia naturaleza. Siempre ha sido un misterio para mí, dijo Elbert Hubbard, el hecho de que las personas pierdan tanto tiempo engañándose a sí mismas deliberadamente, elaborando excusas para ocultar sus debilidades. Si este tiempo se empleara en otro modo, sería suficiente para curar la debilidad y entonces las excusas serían innecesarias. Quisiera recordarle al lector, en este caso el oyente, que la vida es un tablero de ajedrez y el jugador contrario es el tiempo. Si uno vacila antes de mover una pieza y no la mueve inmediatamente, el tiempo apartará sus piezas del tablero. Está jugando contra un adversario que no tolerará la indecisión. Previamente, habrá podido tener una excusa lógica para no haber obligado a la vida a proporcionarle aquello que le pidió. Pero esta excusa ahora está obsoleta, porque ya tiene en su posesión la llave maestra que abre la puerta a las abundantes riquezas de la vida. La llave maestra es intangible, pero es poderosa. Es el privilegio de crear en la propia mente un deseo ardiente por un tipo concreto de riquezas. No hay ninguna penalización por el uso de la llave, pero hay un precio que uno debe pagar si no la utiliza. Ese precio es el fracaso. Si utiliza la llave, hay una recompensa de proporciones magníficas: la satisfacción que sobreviene a todos los que conquistan su ego y obligan a la vida a pagarle a aquellos que le piden. La recompensa es digna del esfuerzo. Se pondrá manos a la obra para quedar convencido. Si estamos relacionados, dijo el inmortal Emerson, nos conoceremos. Para terminar, quisiera tomar prestado su pensamiento y decir: si estamos relacionados a través de estas páginas, ya nos hemos conocido. Y así terminamos este libro. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que de paso, o sea, lo terminamos y hay una tarea para hacer. Hay que contestar todas esas preguntas. Hay que contestar todas esas preguntas. Y no una sola vez, sino varias veces. En varios momentos. Incluso pasados los meses o pasados los años, ustedes van a poder ver una evolución muy interesante cuando se hacen ciertas preguntas de forma recurrente, porque uno nunca tiene la misma condición en la vida. Ustedes nunca van a ser la misma persona que son ahora. Va a haber un cambio. Puede ser evolutivo o involutivo. Yo los invito a que sea de evolución. Y pueden llegar a preguntarle a otra persona para que les ayude a eso. Exacto. Y hoy puede ser sus padres o sus hermanos o un amigo o su pareja
mañana pueden ser sus hijos, algún sobrino, cualquier persona. Y esas personas tampoco les van a responder lo mismo siempre. No. Van a ser circunstancias totalmente distintas. Pero sin duda alguna, pues, fíjense que el poder está en el pensamiento. Y es de lo que habla todo el libro. No solo este libro. Todos los que... Porque es que todos los que se han leído hasta ahora. Sí, y básicamente no se trata de hacerse rico, ya lo hemos hablado. Se trata de el poder que tú tienes en ti mismo al momento de creer que eres capaz. Al momento de creer que eso que deseas hacer es muy valioso. Porque así como muchas personas que han tenido, digamos, cuna de oro, han podido continuar con esa cuna de oro, muchas otras las han creado porque inició por un pensamiento. Cambia tu mente, cambia tu realidad. Cambia tu futuro. Qué poético eso no es. Oh, eso va para el Instagram. Poético, flash comercial, que, o sea... Las ideas vuelan, emprende. O sea, tal cual. Así que nada, yo estoy maravillada, yo estoy de verdad extasiada. Todos estos libros que hemos leído, de verdad que son como para leerlos y releerlos y volverlos a leer, y puedo apostar a que cada vez que uno los lea le va a dejar algo diferente, o incluso te va a ayudar a descifrar algo nuevo o a resolver una nueva situación. Claro, porque nunca vas a ser la misma persona cada vez que lo leas. Exactamente. O escuches, en este caso. También escuches, también pueden volver y escuchar nuevamente todos y cada uno de los episodios. Escuchar estos libros en este caso, este libro con nuestras voces celestiales y los libros anteriores. Modestia aparte. con la voz de Cari y Nati, es muy, O sea. Voces celestiales. Voces celestiales, o sea. De verdad que pues nada, nuevamente súper agradecida por haber compartido este espacio con ustedes, por pues compartirlo con Sofi también, primer libro de Sofi aquí en este podcast. Súper valiosa la información, extasiada y muy emocionada por todo lo que con el favor de Dios vamos a estar logrando y vamos a estar compartiéndoles ahora en adelante. Sí, porque se vienen muchas cosas nuevas. Muchísimas cosas nuevas. Exacto. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este libro, por acompañarnos episodio tras episodio. Les deseamos un feliz ombligo de semana y la invitación es a que nos acompañen mañana en nuestro espacio Historias que Inspiran. Los esperamos a las 5:30 Colombia, México, 6:30 Miami, Venezuela, Chile, 7:30 Argentina, 12:30 España. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces en la descripción. Y la otra invitación es que este viernes nos vemos en un video especial que hemos preparado, donde les vamos a contar qué es lo nuevo que se viene en este podcast. ¿Y qué es lo nuevo que se viene en este canal de YouTube para que ustedes puedan disfrutar, recomendar, suscribirse, todo lo que quieran, porque aquí vamos a estar para aportar muchísimo valor? Cualquier sugerencia que tengan o libro en especial que quieras que compartamos o analicemos, recuerda dejarlo en los comentarios. O cualquier otro contenido que quieran que compartamos. También. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta. Ya saben que los invitamos a que puedan compartir esta valiosa información que han podido adquirir y escuchar de parte nuestra. Y acuérdate, las ideas vuelan, emprende.